Hola, mi nombre es Francisco Carballo, soy uno de los tres curadores del ciclo Arte, Política y Contracultura, El Mundo Hoy, que organiza el Museo Universitario del Chopo y el Centro de Estudios Postcoloniales de Goldsmiths, parte de la Universidad de Londres. Hoy les presento la tercera sesión de nuestro ciclo, una conversación entre Hernando Chindoy y Felipe Castelblanco. Hernando Chindoy es líder de la nación Inga en el Putumayo colombiano. Es un hombre que se ha destacado por su valentía y por su empeño. Digo por su valentía porque cuando Hernando Chindoy se opuso al cultivo de la amapola en su región, se encaró frente al narcotráfico y sus paramilitares, a las guerrillas e incluso al gobierno colombiano. Logró la sustitución de los cultivos y además ha hecho un esfuerzo enorme por recobrar la cultura del pueblo inga. Hoy, por ejemplo, está enfrascado en un proyecto muy lindo que va a llevar muchos años, pero sin duda tendrá frutos muy exitosos, que es una gran universidad del pueblo inga, una universidad en la que los saberes de los Andes se encuentren con los saberes amazónicos y los saberes indígenas de nuestra América estén en diálogo con el saber universal. Tenemos hablando con Hernando Chindoy al artista colombiano Felipe Castelblanco. Felipe es un ejemplo de una generación de artistas que se preocupan por repensar cuál es el papel del artista y del arte, cuál es la obligación del artista en el mundo contemporáneo. Mucho del trabajo reciente de Castelblanco tiene que ver con su compromiso con el pueblo inga en el Putumayo, y una de las cosas que a Castelblanco le preocupan de manera especial es que el artista no sea cómplice en las economías extractivistas que afectan a nuestro continente. Es decir, que vaya a sacar saberes, que vaya a sacar experiencias, que vaya a sacar preceptos estéticos para después usarlos en beneficio personal. En buena medida, Castelblanco quiere dar de regreso a las comunidades y quiere estar en constante diálogo con ellas. Eh, Creo que van a encontrar en este diálogo cuestiones muy sugerentes. Por ejemplo, una cuestión que a mí me gustaría destacar es el hecho de que cuando hablamos de descolonización no estamos hablando de la nostalgia. Nadie está hablando de regresar 500 años atrás en el tiempo. Se trata de construir otros mundos, no de volver atrás. Y creo que esto queda muy patente cuando se oye hablar a Hernando Chindoy. Quiero decir por último que esta conversación está ilustrada, se grabó hace algunas semanas y después se editó y se ilustró. Se ilustró usando videos y fotografías del propio Castelblanco, pero especialmente, quiero insistir en ello, pudimos contar con el trabajo del colectivo Ñambi Remay. Es un colectivo de jóvenes ingas que están documentando la experiencia de ser joven en el mundo amazónico. Así que los dejo con este video y espero sea de su interés. Muchas gracias.
Pues bueno, voy a primero que todo darle una bienvenida a Hernando Chindoy, que es un líder, es un amigo, es también uno de los ejemplos más inspiradores que he conocido en años recientes, en mis viajes y en mi trabajo de investigación en Colombia, especialmente en la zona panamazónica de Colombia. Entonces, Hernando, presidente de la Nación Inga, es un gusto tenerlo aquí en esta charla. Y pues bueno, quisiera que arrancáramos, primero por darles la bienvenida. Cuéntenos en el transcurso de la charla en dónde se encuentra. Me parece que hay que honrar también ese hermoso fondo que lo acompaña en ese territorio. Y quisiera que nos entráramos en materia preguntando, ¿podría darnos usted un contexto de cómo se conforma la nación Inga? ¿Cuáles son sus raíces? ¿Y cómo se asentaron en esas regiones? Ay, Yachak Felipe, Tukuy Amanda, Allí Puncha, Allí Chisi, Maipi, Cascapi, Sumayuyay. Hola, muchas gracias Felipe por la presentación. Me honra con sus palabras y con sus expresiones, así que estamos muy contentos por compartir este espacio. En este instante es Tloquillacinga, que es el que habita el volcán Galeras, que también le conocen como Urcunina, Atuntaita Urcunina. Y respecto de lo que usted me manifiesta en su pregunta, el pueblo Inga en Colombia es parte de la cultura viva de la gran nación Inca, que está históricamente presente desde el norte de Chile hasta el sur de Colombia, pasando por Perú, Bolivia, Ecuador, parte de Argentina. Y en el caso de nuestro país, nosotros estamos en el sur en 4 departamentos, conocidos como Caquetá, Cauca, Putumayo y Nariño. Una población de unos 27.800 Inga, según los datos propios de nuestro pueblo y según los datos del último censo oficial del gobierno de Colombia que se realizó en el año 2018, somos 19.561 personas entre hombres y mujeres. Cabe decir también que es una población que según la Corte Constitucional es un pueblo que está en vía de extinción física y cultural en razón al conflicto armado, a los desplazamientos forzados, a la expropiación del territorio, que ha sido muy fuerte y pues eso es lamentable, ¿no? Para un pueblo que hace parte de una cultura tan rica y que tiene mucho que aportar en distintas materias a la humanidad en la actualidad. Que es muy bueno hablar por un lado, ese proceso en el que usted ha llevado de liderazgo, pero la gran pregunta con la que deberíamos arrancar es de dónde viene Hernando Chindoy. Yo he estado en su natal Aponte. Cuéntenos un poquito de Aponte, cómo fue ese inicio de proceso. Muchas gracias. Aponte es un asentamiento comunitario al que nosotros como pueblo Inga llegamos hacia el año 1500 a 1600. Y desde el año 1700 para acá tenemos allí un testamento colonial, un título colonial que dice que somos nosotros los dueños de esos territorios, según un abuelo muy importante en nuestra historia, cuyo nombre es Carlos Tamavioy. Desde entonces, mi comunidad pues ha estado siempre al borde de una parte muy sagrada de la cordillera centro-oriental de los Andes. Ese lugar sagrado es el que está habitado también por un pueblo que se llama Camchá, que está en un punto denominado el Valle de Sibundoy. Entonces, los Inga y los Camchá en los últimos 500 años han compartido ese territorio y tuve el honor de nacer allí. En principio, mis orígenes son Camchá,
porque Chindoy traduce más o menos mensajero del cielo, cosechero de maíz. Y eso es en este idioma. Mis bisabuelos hablaban el Kamsha. Después ya con los abuelos que se ubicaron en el mundo Inga, ya mis papás solo hablaron Inga, y entonces yo ya no hablo Kamsha, sino Inga, y hoy pues tengo el honor de representar al pueblo Inga de Colombia por mandato de la Asamblea General, para defender sus intereses, para defender sus derechos, para defender la gobernanza en el territorio, de acuerdo con un mandato integral de vida que ellos mandataron. Entonces, estoy en esa responsabilidad desde luego que en mi pueblo fui gobernador también durante 9 años, acompañé de manera continua. Uh, tuve la suerte y el honor también de haber sido cabildante muy joven. Empecé por allá como cuando tenía 16, 17 años, y con el cariño de la gente, pues todavía estoy aquí en estas latitudes, a pesar de que también pues he sido afectado mucho por el conflicto. Um, Tuve atentados, amenazas y demás, pero bueno, lo importante es que aún estoy aquí presente. Yo, yo he notado que el proceso digamos, ese proceso comunitario por un lado, pero también el proceso de formar nación, data obviamente, como usted nos cuenta, desde hace mucho tiempo con el Taita Carlos Tamavioe, que dejó estos testamentos, dejó posicionados a las comunidades en áreas muy estratégicas de los territorios. Entiendo que también Aponte, bueno, eso es un punto muy clave en la medida en su proximidad a fuentes de agua, fuentes hídricas, está en la cima casi en la cima de esta porción de los Andes. Pero yo quería preguntarle, ¿por qué procesos pasó Aponte antes de que arrancara toda esta transformación que ustedes han liderado? Carlos Tamavioy dejó una herencia para los Inga de esta comunidad que pervivan en el tiempo y en el espacio, en un territorio. Eso se ha ido perdiendo. Sobrevivía en cerca de Miro, ya no estaba en manos de nuestros abuelos y de nuestras abuelas. Para completar ese panorama, la colonización, el ingreso de los campesinos, había enseñado a los Inga a talar el bosque para la explotación maderera. Y esa zona de Aponte, que es donde nace el río Caquetá, influye para el nacimiento del río Putumayo, pero también para el río Patía, unas fuentes hídricas muy significativas en el país. En ese momento fueron afectándose todas esas zonas porque la tala de bosque fue muy fuerte. Se sacaron millones de piezas de madera. Y para 1986 empiezan a llegar las Fuerzas Armadas de Guerrillas del M-19, es el que hace una masacre en el territorio, matando a 2 personas, y un tercero pudo sobrevivir, que afectaron desde luego la gobernanza territorial, el miedo para poder controlar el territorio, lo poquito que tenían, y entonces la identidad cultural también se ve muy afectada, porque los Inga empiezan a dejar de hablar el idioma propio, se empiezan a perder las costumbres de transmisión de la historia oral y los saberes en medicina propia, y eso debilita muy fuertemente nuestra identidad. Y para ya los 90, comenzando los 90, 90, 91, cuando nace la constitución política de nuestro país, también en nuestro pueblo se instalan las FARC, y de la mano con las FARC llega el narcotráfico, y esta comunidad empieza a ver cómo llegan gente de distintas latitudes del país, siendo una población para ese momento de cerca de 1.800 personas. Para 1994 ya hay más de 35.000 personas venidas de distintas latitudes. Entonces imagínense cómo afecta todo eso a los niños y a las niñas, que prácticamente ya no quieren saber nada de los temas de identidad, sino lo que más buscan es estar detrás del dinero fácil que proporciona el narcotráfico, de las armas,
y después de que fue muy dolorosa lo que observamos en los asesinatos que hizo el ELN, con las FARC, cada 8 días eran 1, 2, 3, 4, 5 muertos, daban en la noche y al otro día pues amanecían muertos en los andenes, en la calle, en la plaza principal. Entonces, muy doloroso y la gente se fue acostumbrando a esos estilos de vida. Así que para ya 1998, comienzos del 2000, el territorio había quedado totalmente talado, porque cultivar narcotráfico, en este caso muy puntual, pues la comunidad vivía de la amapola. Se sembraron más de 2.500 hectáreas dentro de ese territorio y se cosechaban cada semana entre 3 hasta 4 o 5 toneladas de morfina o de heroína, y eso era lo que el mercado internacional incluso llegaba ya a traer de manera directa. Y eso afectó muchísimo toda nuestra forma de pensar y de vivir. Y de hecho, en mi momento de estudiante, para el 91 que comencé el bachillerato, nosotros éramos 37 estudiantes y para el 96, 97 que terminamos ese bachillerato, solo terminamos 2 estudiantes de los que comenzamos. El resto, todos se fueron a cultivar amapola, otros fueron desplazados del territorio por distintas dinámicas, muy, muy doloroso en ese sentido. Y esa pérdida del territorio es la que a nosotros como jóvenes y especialmente como mujeres para el año ya 2002 nos lleva a pensar en un qué hacer, porque en medio de la guerra es como nosotros estando secuestrados en nuestro territorio, tomamos la determinación de asumir responsabilidades. En el 2002, finalizando ya por allá en diciembre del 2002, la comunidad me elige como gobernador y a partir del 1 de enero del 2003 empezamos a revitalizar lo que hemos conocido como la obra Huasicamas, que es volver a ser los guardianes de la tierra que nos había encomendado Carlos Tamabioy, porque además que en la tradición inca, nosotros éramos cuidadores de frontera de la gran nación. Es como hoy estar en una frontera de un país. Entonces, ese era el mandato que teníamos, pero nosotros hoy no estábamos cumpliendo con ese mandato. Y por eso es que Huasicamas es retornar a través de la medicina a esos conocimientos ancestrales, a esa historia, para de nuevo ser guardianes de la tierra y emprender una lucha. Algo que a mí me causa mucha curiosidad es cómo fue ese proceso de reclamar o reenfocar la mirada en su comunidad. Que yo tengo entendido que por un lado se basó mucho en el tema de como una recuperación o como volver la vista hacia la ancestralidad. También nosotros hemos hablado del rol que tuvo el buen vivir como filosofía, que hay una versión inga, si entiendo bien. ¿Cómo fue entonces este reclamar estos principios para, digamos, que volver a reunir y generar una especie de como de energía o, no sé, como objetivo común con su comunidad? Evaluar cómo estamos nosotros como pueblo y cuál es la herencia que vamos a transmitir hacia nuestros hijos o que vamos a devolverle a nuestros hijos y a nuestras hijas. Eh, y en ese análisis hemos, nos hemos encontrado con que nosotros también hemos sido cómplices de la muerte, porque haber sido parte de los cultivos de uso ilícito significaba que nosotros también estábamos quitándole la vida a una mujer, a un hombre, a un joven, a una señorita en otras latitudes del mundo. Y ese de sangre, pues nos afectaba nuestra espiritualidad. Si nosotros no estuviésemos inmersos en ese flagelo, seguro lo demás era más llevadero. Y eso tenía que adentrarse al análisis en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra historia. Y nuestros abuelos siempre nos habían transmitido en idioma mana sisai, mana yuyay, mana quillay, allicay, suma alpamamawa cangapa, suma causay cangapa. Desde la tulpa, desde el momento en que uno nace del vientre de la mamá, los abuelos siempre lo encomiendan a uno, a ese universo,
y le dicen a la tierra que le dé la protección a ese nuevo ser que viene a habitar aquí, pero también que ella permita que este nuevo ser no se olvide de donde surgió, de donde recibió el primer aliento de vida aquí. Y entonces nosotros lo que hacemos es empezar a recordar esos principios que son les decía ahora en nuestro idioma, no robar, no mentir, no ser perezosos, ser dignos para alcanzar un bien vivir junto a los derechos de nuestra madre tierra. Y eso es summa causai. Y ese summa causai, pues que ahora muchos estudiosos están dedicados a indagar en el mundo andino, que es como una especie de aportación desde la ética, desde la ética indígena hacia el mundo de hoy. Y entonces nosotros lo que hemos hecho en ese tiempo, 2003, 2004, es acudir a revitalizar esos principios. Y a partir de ello, nosotros decir, bueno, ¿qué queremos? ¿Cómo queremos vivir como comunidad, como pueblo? Y en ese caminar de conversar día y noche con las mujeres, con los jóvenes, con los mayores, de tomar chicha, porque nosotros somos tomadores de chicha, de la bebida del maíz, y a partir de ahí volvernos como a recordar en nuestros antepasados, cómo llegaron hasta ahí, cómo defendieron ese territorio. Y entonces a la luz de las actuales normas internacionales, de la Constitución, que ya está para ese momento pues en plena vigencia, cómo podemos nosotros de nuevo fortalecer nuestra autonomía en la medida de la historia de nuestro pueblo. Y por allí fuimos encontrando el camino y entonces cuando ya nos han mandatado la responsabilidad de ser gobernador, de representar a nuestro pueblo, pues con ese mandato nos fuimos hablando con las guerrillas, en ese caso en principio que estaban las FARC, además que ahí habían instalado sus campamentos para poder desde allí atentar frente a otros municipios en la región. Muchas estaciones de policía fueron eliminadas y la policía digamos, como la presencia estatal de la fuerza pública no volvió a estar allí sino después de unos 3, 4 años. Entonces, durante todo ese tiempo, las FARC tenía dominio pleno dentro de esa zona. Y nosotros dijimos a las FARC, ustedes no nos han pedido permiso y se supone que ustedes defienden los derechos del pueblo, de las comunidades, pero aquí ustedes no están haciendo eso. Al contrario, lo que nos están enseñando es a profundizar vicios de la sociedad mayoritaria que ahora la gente vive inmersa en eso. Entonces, por eso la gente se emborracha cada 8 días, hay violencia en la familia, por eso muchos arreglan sus problemas a punta de armas y de venganzas personales. Y eso nos parece que no contribuye y no ha contribuido en nada a nuestro pueblo. Y suficiente tiempo han estado ya aquí, más de 10 años en nuestro territorio, y nosotros ahora les decimos que nos dejen en paz. Eso lo dijimos hasta en una celebración eucarística, les leímos una resolución y les dimos 8 días para que abandonen el territorio. Desde luego que a mí también me tocó que salir también porque pues eso no era admisible hablarles a ellos tan fuerte. Y desde entonces empezaron como también las persecuciones. Ellos no querían que nosotros pues dejáramos libre el territorio del narcotráfico, que no salgamos del narcotráfico porque pues ellos vivían de los impuestos y demás que eso generaba y del control territorial que tenían para llegar a ese pueblo desde la capital del departamento de Nariño, que es Pasto. Apenas hay 87 kilómetros y sin embargo había que pasar hasta 7 retenes. Eso no se podía comprender así. ¿Por qué el ejército, la policía no controlaban esos territorios? Porque el gobierno permitía que un pueblo en ese sentido esté olvidado a su propia suerte. Eso nos parecía increíble. Pero claro, después con el tiempo fuimos comprendiendo que el gobierno también era cómplice a través de el ejército entraba con el argumento de atacar a las guerrillas, entraba de la mano con el paramilitarismo. La policía, el comandante de la policía del departamento, comprometido con el paramilitarismo. Y eso no porque yo lo diga, porque en ese momento vivíamos todas esas presiones, sino que después ya las investigaciones y demás llevaron al comandante de la policía a estar preso en las cárceles del país. Entonces, y nosotros conversando allá con la fuerza pública, diciendo, mire, todo esto está pasando
pues de suerte no nos mataron ahí mismo, pero sabíamos que por eso mismo eran las persecuciones tan fuertes contra nosotros y yo tenía que pasar en más de 6 puntos distintos en una misma noche para poder dormir y dormir unas 2, 3 horas máximo, pero era muy doloroso porque la vida de uno estaba de un hilo y nos apoyaron muchísimo una comunidad de religiosas que eran las terciarias capuchinas que estuvieron en la comunidad y ellas en muchos momentos ayudaron a salvaguardar con la comunidad nuestra vida y a eso vivimos muy, muy agradecidos a todo ese proceso. Pues, hermano, ese proceso, así como usted nos lo cuenta, yo sé que es resumir casi una década de trabajo y pues tiene unos altibajos muy complejos y tiene un proceso muy, muy complejo. Digamos que a mí una de las cosas que más me ha cautivado también es entender precisamente esta noción de guasicamas, cuidadores de tierra, cuidadores de territorio, y creo que de la mano del liderazgo de parte suya también se ha formado, se ha revivido la idea de la noción de la guardia indígena, pero también una alianza entre pueblos, ¿no? Como un cuidado mutuo por el territorio y por la vida entre pueblos de la zona panamazónica. No sé si nos puede contar un poquito cómo ha sido ese proceso de revivir esas alianzas, de empezar a generar diálogos, intercambios o pensar en una, por ejemplo, guardia común o un proceso de formación de las guardias indígenas en Colombia, en el sur de Colombia. Como le decía, ya nuestro territorio ancestral no estaba en manos de los Inga, estaba en manos de externos y entonces lo que empezamos fue a buscar cómo primero salir de la presencia de grupos armados y del narcotráfico, pero de la mano con eso, si no teníamos la propiedad sobre el territorio, era más complejo, o por lo menos la propiedad, pues, con las normas más actuales, que indican que la propiedad en Colombia para los pueblos indígenas es con títulos de resguardo. Entonces, lo que hicimos fue empezar a decirle al gobierno, esta comunidad requiere que pueda tener la titularidad sobre su territorio que ancestralmente le pertenece. Y entonces pasaba yo cada mes viajaba 1 o 2 veces a Bogotá para ir ante el Ministerio del Interior y en ese tiempo ante el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria para que titulen el resguardo de nuestra comunidad. Y fue hasta hoy el resguardo que tiene récord en titulación en una gestión que pues hoy dicen impresionante, pero a mí me parecía que no, yo sentía muchos obstáculos. Entonces, eso era estar en Bogotá presente, diciendo, obtener, y obtuvimos 22.000, esas hectáreas de territorio nos llevaron pues a recuperar la propiedad después de apenas tener 1.400 hectáreas. Entonces, eso fue lo primero que logramos. Y a partir de eso, como ya el territorio está en 2 departamentos, en Nariño y en Cauca, en este caso en la parte de la bota caucana, como usted sabe, que es por donde va el recorrido del río Caquetá, gran parte del territorio quedó hacia el lado del Cauca, en un municipio que se llama Santa Rosa, y en el caso de Nariño quedamos en el Tablón de Gómez, completo donde están naciendo esta estrella, donde es el corazón de la estrella hídrica. De hecho, aquí también influimos para el páramo más bajo del mundo, la laguna de la Cocha, donde está el pueblo Quillacinga, y con ellos estamos limitando. Y logrado eso, empezamos a conversar con la comunidad para ver cómo podemos salir de los cultivos de uso ilícito de amapola. Y entonces empezaron las conversaciones y después de un año de conversaciones, comenzando el 2004, fueron las últimas plantaciones que hubo en nuestro territorio. Decidimos sacar a esas plantaciones al 100%. Así que las 22.000 hectáreas del resguardo, todas hasta el día de hoy, permanecen libres de ese flagelo. Y por eso se instituye en un caso exitoso, el primer caso exitoso en Colombia en la superación del narcotráfico desde la voluntad de las comunidades. Eso, pues a la misma institucionalidad en sus primeros 5 o 10 años no le mostró interés. Ahora apenas es cuando medio le muestran interés después de que desde el mundo internacional dijeron que era una lucha emblemática. Y por eso Guasicama se fue posicionando y lo que hicimos fue ir fortaleciendo la gobernanza desde el fortalecimiento institucional
desde empezar a administrar la justicia propia en el marco de la Constitución Política del 91 y del Convenio 169, de administrar nuestros mundos económicos, los temas de salud, de educación, de todo el fortalecimiento de trabajo con los niños, con jóvenes, con mujeres. Al final, todo, todo este engranaje lo que hizo fue abrazar también a otros pueblos. Entonces, lo de Aponte trascendió a pueblos como el caso Aguá, Pidara, Quillacingas, Pastos, que hasta el día de hoy, pues andamos desde la amistad, porque lo que fuimos fue haciendo alianzas en amistad. Nosotros creemos que la amistad es muy valiosa, la amistad para el caso de hecho, históricamente, los Inca siempre hemos sido amistosos. La fuerza se aplica como una segunda opción, pero lo primero es que la amistad perdure y se respete, ¿no? Se respete la cultura de lo ajeno. Y desde allí fuimos como haciendo un tejido hasta que al final nosotros logramos posicionar una organización que también se llamó Tribunal de Pueblos y Autoridades Indígenas del Suroccidente Colombiano para fortalecer todos los temas de gobernanza territorial. Y ahí seguimos trabajando. También posicionamos una alianza de mujeres del departamento de Nariño, cosa que ya no era el trabajo solo con mujeres y jóvenes allá en el territorio de Aponte como Ingas, sino que abraza a todos los 7 pueblos indígenas del departamento. Y para el año 2009 comenzamos a partir de lo que la Corte Constitucional le ordenó al Estado implementar y apoyar la formulación de un plan de salvaguarda, en este caso para el pueblo Inga, uno de los tantos afectados por el conflicto armado, y eso sirvió como excusa para que como pueblo Inga todo empecemos a pensar algunas rutas y lo empezamos por la educación. Después de la educación ya dijimos vamos a ver también el tema de gobernanza y al final ahora pues estamos tratando de hacer un trabajo que involucra en los 4 departamentos a todos los Inga del país. Dos preguntas. Una, a mí me causa mucha curiosidad ese momento en el que ustedes, digamos que más que hablar de un ejercicio de colonial, es realmente como un resurgir, primero desmontar un modelo de territorio que está impuesto, ¿no? Por el Estado colombiano, por los poderes que en un momento llegaron y lo fracturaron. Entonces sí siento que ustedes están lidiando actualmente con esto de desmontar esos modelos de fraccionar o fracturar un territorio complejo, un territorio que necesita mantenerse como una especie de continuo. Y eso me hace preguntarme desde el punto de vista, desde su punto de vista, ¿cómo es esta noción de territorio? Porque de manera como se habla a veces en el lenguaje legal, está muy limitado. Nosotros hemos hablado de una manera es una búsqueda por un pervivir en el tiempo y en el espacio. Esa es una frase que usted me ha dado en un momento. Entonces, antes de que entremos en el tema educativo, quiero preguntarle precisamente por eso. ¿Cómo se comprenden? ¿Cómo es esa mirada de territorio que de pronto es más familiar para sus comunidades que las sociedades mayoritarias nos cuesta tanto entender o relacionarnos? David Choquehuanca dice que nosotros tenemos que aprender a vivir estando sin estar. Y para nosotros eso implica que historia en nuestra mente, en la tradición oral, siempre tenemos presente la concebimos como gran nación inca. Nosotros en esa concepción somos parte de lo que se ha conocido como Chincha y Suyu, que es la parte del gran territorio del Tahuantinsuyo que colocó parte del Ecuador y este sur de Colombia. Eso siempre lo tenemos que llevar en nuestra mente porque en la parte ya práctica, desde mi punto de vista, eso no es posible porque entonces tendrían que eliminarse las figuras de departamentos y de municipios que tiene la República de Colombia y eso no se va a dar. Por lo menos no se va a dar en estos tiempos recientes. Quizá después, con el tiempo, la humanidad revitalizará nuevos imaginarios sobre territorio y estas cosas vuelvan a recobrar vida, pero porque están en la mente en todo caso. Pero entonces, lo que nosotros creemos es que basados en la normativa actual, tenemos que titular ese territorio en la figura de resguardo. Y
por eso después de que Aponte se tituló como resguardo con sus 22.000 hectáreas, después empezaron el resto de comunidades también a seguir exigiendo ese derecho, y a hoy están titulados gran parte de lo que ahora es el Valle de Sibundoy, Alto Putumayo, la parte de la Bota Caucana. Tenemos que tener una fortaleza muy importante para poder vivir con la gente no indígena y los afro que están en esos territorios, porque también hay gente afro en la parte baja del Putumayo. Tenemos comunidades que se han ubicado en esa zona, que históricamente pues llegaron con la explotación del caucho y demás. Y entonces nosotros tenemos que comprender eso muy bien, porque no queremos despertar o que se despierten odios innecesarios con el argumento de recuperar el territorio. Eso no es nuestra percepción. Lo que nosotros decimos a la gente no indígena es: ustedes ya están aquí, ustedes por X o Y situación llegaron aquí, ayúdenos a preservar, juntemos esfuerzos para preservar, para cuidar nuestra casa, porque si se acaba la biodiversidad, no solamente se acaba la vida del indio, se acaba la vida de todos, se acaba y va a verse perjudicada la vida de los hijos de ustedes. Entonces, ahora lo que importa es que desarrollemos una nueva conciencia de cómo vivir con ese entorno biocultural donde los espíritus, los seres que no vemos, pero que están allí, que son dueños de lo que hay en esta riqueza biocultural, los seres no humanos, el oso de anteojos, la danta, el jaguar, la boa, de todos los seres que están habitando estos territorios, con ellos somos una sola familia. Entonces, ¿cómo ustedes nos ayudan en ese contexto? Y eso creo que es lo que hoy por hoy tenemos que buscar profundizar, o lo que otros llaman la ecología política de la paz, que tenemos que buscar entender para que entre todos podamos habitar de una manera más armónica estos territorios. Y eso me parece que pues hoy por hoy recobra mucha fuerza a partir de lo que está pasando con el cambio climático, con la crisis que hay en el mundo económico, con todo, porque tenemos que revitalizar nuevas maneras de vivir. En conversaciones que hemos tenido hemos hecho la metáfora del vestido de la tierra, ¿no? De pensar que todo esto es parte como de un gran textil con fibras que están extendidas en distintas localidades, distintas latitudes. Pero quiero preguntarle, porque todo esto, usted nos acaba de decir esta idea de la ecología política de la paz. Y esto me hace preguntarme por cómo están ustedes en este momento encarando el hoy, todas estas problemáticas ambientales, de violencia, de recuperación de memoria, etcétera. ¿Cómo la encaran en vistas de formar una institucionalidad, de lograr, digamos que generar un proceso que se mantenga por sí solo, un redescubrir, ese alineamiento del eje mental? ¿Cuáles creen que son las maneras? Empezamos a hablar de educación, no sé si nos vamos por ahí. Como la tierra es nuestra mamá, es un solo ser, los árboles son su vestido. Y si nosotros aquí en el caso de Nariño talamos 1.000 hectáreas del vestido de la tierra, ella en todo lado siente ese vacío. Hoy por hoy, nosotros necesitamos que el fortalecimiento de la institucionalidad en los pueblos sea una oportunidad para entender ese estilo de vida y esa manera de gobernar un territorio. Por eso, en el caso del resguardo Inga de Aponte, de las 22.000 hectáreas, 17.500 hectáreas están catalogadas como área sagrada para la vida de los seres no humanos. Ahí nosotros no intervenimos. Ahí están 28 lagunas, 3 páramos. Allí vive el oso de anteojos, el cóndor andino. Y así como eso, todos los demás territorios en la parte indígena deben fortalecer lo que llaman ordenamiento territorial. Acá, pues bajo nuestras propias maneras,
tenemos que empezar a entender esa espiritualidad que hay allí, porque la tierra, digamos, tiene una conexión con nosotros desde el corazón, desde su corazón, hasta el infinito del universo, hasta donde está el mundo más de energía, de espiritualidad. Y si fortalecemos, volviendo al tema comunitario, si fortalecemos la gobernanza en ese entendido, nosotros creemos que entonces la educación y la cultura son elementos muy importantes para que de nuevo podamos entendernos. Porque lo que ocurre es que los indígenas tenemos que expresarle al mundo lo que sentimos, lo que vivimos, lo que sabemos de manera comprensible. Y eso se hace desde el mundo de la educación. Y lo mismo también la sociedad occidental, digamos, tendrá que hacer entendible para nosotros sus mensajes. Pero hoy creemos que no solamente se trata de ser entendibles los mensajes, se trata de que podamos aunar esfuerzos, de que podamos juntar alianzas. Y eso tiene implicaciones como revitalizar el idioma, por ejemplo, en donde nosotros decimos los Inga en 50 o 100 años tenemos que estar hablando mejor nuestro idioma, nuestro Inga. Pero también de la mano tenemos que estar hablando mejor el español, por lo menos otros 4 o 5 idiomas del sistema de Naciones Unidas, bueno, que nos permita ayudarnos a entender con el mundo. Particularmente yo aprendí el español a los 12 años cuando entré a la escuela, pero por eso pues tengo muchas limitaciones en hablar el español, pero igual, ahí tratamos de medio hacer comprensible el mensaje. Así que hoy queremos tener nuestra propia universidad porque la universidad va a permitir ser como un punto de encuentro entre los saberes de lo indígena con los saberes de la sociedad occidental. Y creo que eso va a ser un tema que va a revolucionar, si se quiere, las nuevas dinámicas de entender el mundo en plena selva y en la selva del cemento, en las ciudades. Y desde allí, pues de aquí a un tiempo, estarán contándose nuevas historias. Digamos que Hernando, aprovechando que de pronto el público que lo está conociendo viene muy de los sectores de la cultura, de las artes, yo quiero que toquemos un momentito un proceso que iniciamos hace un tiempo, que creo que se alinea mucho a estas prioridades, que tiene que ver con la creación de un colectivo de medios. Hablamos de la necesidad de comunicar, la necesidad de crear esos puentes. Podemos tocar un momentito, ¿cómo ha sido ese proceso, ese ejercicio? ¿Usted cómo desde el hoy, sabiendo que, por ejemplo, los medios están volviéndose aún más pues inmediatos y necesarios, nos estamos comunicando a través de pantallas en distintos extremos del territorio? Cuéntenos un poquito cómo ha sido ese proceso. De pronto me surge la pregunta muy espontánea del trabajo de medios, del trabajo de producir historias, de crear, formar jóvenes desde ese ángulo. Yo creo que con el tiempo tendremos que tener nuestros propios satélites para comunicación propia, también empezar a tener todo el desarrollo de las tecnologías sin destruir nuestros entornos desde el conocimiento y desde nuestra identidad. Por ahora, efectivamente, nosotros consideramos que la comunicación debe ser un pilar fuerte en nuestros pueblos porque es desde allí cómo estamos transmitiendo nuestros avances, pero también nuestras preocupaciones de podernos escuchar. Pero lo que hemos dicho nosotros es que no solamente es importante escucharnos entre seres humanos, por eso hablamos de la comunicación para la paz biocultural. Y allí es donde, en el caso nuestro como organización, surgió el colectivo Ñambi Rimay, que muy amablemente usted también pues, nos ayudó en su comienzo y ahora pues es como un bebé que igual está creciendo apenas, hay que cuidarlo mucho y hay que apoyarlo mucho. Uh, y pues con su sabiduría y con la de otros amigos y amigas pues hemos podido seguir andando con el objetivo de que estos mensajes de lo que los taitas hablan a través de la medicina, la conexión con los seres no humanos, los diálogos para poder fortalecer y tener garantías de pervivir, porque el Estado no nos garantiza nuestra existencia física y cultural. Nos corresponde a nosotros mismos revitalizar cómo queremos seguir viviendo en medio de todas esas adversidades. Y los abuelos pues nos dicen que un camino es poder entendernos entre los distintos seres
y por eso creemos que la comunicación va a ser muy importante. Y el arte juega, desde luego, ahí, como en el caso nuestro, la medicina es muy importante para hacer entendibles algunos mensajes. Desde la sociedad occidental, el arte puede ayudar muchísimo. Así que la comunicación, el arte, la historia nuestra, la medicina, van muy conectados y confiamos en que en el transcurrir del tiempo, pues todo eso nos ayude a fortalecer esas dinámicas nuevas del bien vivir, de summa causai. El tema de medicina, esto de pronto es algo importante en la medida que también hoy, en el presente, de pronto la sociedad mayoritaria nos hemos volcado a tratar de entender y acercarnos más a las prácticas, eh, digamos, de medicina ancestral, de formas de reconectar con nuestros entornos. Y yo le hago una pregunta que he tenido muy, siempre como en la punta de la lengua y me cuesta a veces formar, pero ¿hay alguna forma de hacer política con los territorios? ¿Cree usted que tal vez la medicina sea un puente que nos lleve como a un nuevo grado de ese ejercicio político, que traduce ya, que traspasa de lo humano a lo no humano, por ejemplo? ¿Qué nos puede contar exacto, de la medicina en ese aspecto? Pues mire que yo creo que el COVID está indicando, esta pandemia, los empobrecidos valorar al máximo nivel todos sus saberes, porque si bien es cierto, se han desarrollado en la ciencia, desde la ciencia occidental, la medicina para poder ahora, en este mismo año, quizás ya continuar con las vacunas y demás, eso no va a llegar a toda la gente de manera inmediata. Los pueblos indígenas por lo menos pueden estar recibiendo eso de últimos, eh, y eso se demorará unos 2, 3 años de repente. Entonces, es muy importante que en el caso propio interno, la medicina siempre va de la mano con la alimentación. Entonces es volver a fortalecer toda esa autonomía alimentaria y no estar consumiendo tanto desde lo externo. Lo mismo ocurre con la medicina y también dar un paso más allá, hacer el desarrollo de nuestras propias fórmulas. Desde luego que esta no es la primera pandemia. Para el caso de lo indígena, durante los 500 años llevamos enfrentando, aparte de todo este tema de la, yo voy a decir así, de la desaparición forzada hacia los indígenas, de ese aniquilamiento físico, pues hemos vivido distintos momentos muy dolorosos con otras enfermedades que vinieron y esta pues no es la excepción. Así que nosotros tendremos que seguir tomando fuerza de alguna manera para poder revitalizar nuestras propias fórmulas y que a partir de allí se pueda también compartir con los campesinos, con los afro, con la misma gente de la ciudad que cree en estas fórmulas y que no tiene los recursos para acceder a la medicina convencional, vamos a decir así. Entonces, me parece que hoy por hoy es hermanarnos más, es fortalecernos en las alianzas, pero también en los espacios de participación, porque a veces siempre como que nos muestran que la participación es cerrada para aquellos que tienen unas posibilidades, y nos parece que esa búsqueda desde las rutas jurídicas, desde los espacios que los mismos estados han creado, nosotros tenemos que desde las bases motivarnos y asumir responsabilidades para entrarnos a caminar en espacios de participación en la idea de llevar también nuestro mensaje, de contribuirle a la sociedad, de contribuirle al mundo, de que hoy los medios de comunicación también nos permitan ser escuchados. Eso creo que es muy importante y allí las mujeres y los jóvenes otra vez, junto con el saber de los mayores, pues deben abrazarse para poder avanzar. Pienso o sea, digamos que son ejercicios digamos que recuperar una soberanía en distintos aspectos, nos dice soberanía alimentaria, en términos de salud. Eh, y yo creo que la más grande y la más compleja es esta posibilidad de pensarse, ¿no? De pensarse digamos, desde sus fuentes de conocimiento propias. Y esto básicamente claro, estamos hablando del hoy, estamos hablando del COVID y de pronto, Hernando, cuéntenos un poquito también cómo, en este momento, cuál es la situación que se están viviendo en los territorios
desde ese aspecto tan contemporáneo, digámoslo, ¿cuáles son los retos que usted ve en el hoy en términos de COVID, en términos de... Pues, Bueno, adelante. pues Felipe, eso es muy doloroso porque, como decíamos, estando un pueblo en vía de extinción física y cultural y que en menos de un año hayan muerto cientos de hermanos y hermanas en estas zonas de la Amazonía y de la parte andina, además que muy olvidados, ¿no? Como decíamos, a su propia suerte, el Estado no ha generado garantías de que efectivamente los pueblos sean menos afectados o de dar un apoyo que de verdad se diga, estamos garantizando que estos pueblos puedan vivir. Pero entonces, al mismo tiempo que es doloroso, porque vemos la pérdida de abuelos, de abuelas, eh, en el Putumayo, por ejemplo, el, del 100% de fallecidos por COVID, el 16% son indígenas, según las estadísticas del, del, del Ministerio de Salud, que analizamos con el apoyo de Naciones Unidas, nos daba ese porcentaje, 16% indígenas en el Putumayo. ¿Ya? En el caso del Alto Putumayo, estos 15 días murieron alrededor de 4 abuelos y abuelas. Eso está indicando que ahí hay un riesgo muy fuerte en la pérdida de los conocimientos propios. Y si los jóvenes no apuramos a desarrollar una estrategia de cómo um, garantizar que esos conocimientos tengan continuidad o que se puedan proteger, pues estamos en un momento muy difícil, muy doloroso. Pero como decía también, como no es el único momento, como ya hemos vivido otros momentos dolorosos, pues también yo creo que suerte es que hoy estamos vivos, estamos presentes aquí. Uh, Otros pueblos no han alcanzado a estar aquí, a hoy. Entonces, creo que la responsabilidad también radica en nuestro ser, en el alma de las comunidades, de revitalizar nuevos imaginarios que permitan continuar sobreviviendo, perviviendo. Y en ese sentido, de nuevo, vuelvo a invitar a usted, Felipe, a todos nuestros amigos, nuestras amigas, a Francisco y demás, que nos acompañen a hacer alianzas, porque la vida es de eso, de alianzas. No necesariamente si los estados nos han enseñado que hay que hacer alianzas para atacar a otro pueblo vía la violencia, el uso de las armas, pues nosotros tenemos que dar otro mensaje, es más bien listo. La alianza nuestra es de amigos, de hombres y mujeres que buscan luchar por la vida en el sentido más amplio de la palabra vida, de la bioculturalidad en el sentido más amplio de esa expresión, y que nos ayuden a que nuestros hijos, de verdad, nuestros hijos y nuestras hijas, puedan recibir esta casa que ellos nos han prestado, que ellos y ellas nos han prestado para estar nosotros aquí. Es a ellos a quienes tenemos que devolverles no un mundo de arena, sino una tierra con el color verde, con su vestido natural. Nando, esas son unas palabras muy hermosas y importantísimo que nosotros en la sociedad mayoritaria empecemos como pues como a realmente abrirnos a esta mirada que es tan importante. Y obviamente que también me hace pensar en las escalas, ¿no? Los medios hoy en día reportan en los números de víctimas del COVID, pero estos números no significan nada cuando están sin el contexto y realmente que es una pérdida grande y una pérdida muy compleja. Esto me hace, digamos que ya como pensando en cómo amarrar un poquito las ideas de las que hemos hablado tanto hoy, yo siento que entramos al 2021 con una lista de pendientes muy grandes, ¿no? Desde el cambio climático, pasando por el sacudón geopolítico que estamos viviendo hoy, hasta la pandemia, ¿no? Que entramos justo en el segundo pico, creo que en los territorios de la zona panamazónica se está entrando en el segundo pico. Pero bueno, bien dice el dicho popular, el que mucho abarca, poco aprieta. Y yo le quería hacer una pregunta a usted como líder en su posición de liderazgo, pero también de autoridad. ¿Por dónde empezar? ¿Cuál es su agenda de este año? ¿Qué prioridades usted siente que vamos a tener por las cuales empezar? Entonces, si nos quiere compartir un poquito de
de esos retos, de esos desafíos, de esas esperanzas, de esos proyectos que usted mismo está gestionando? Cómo está su agenda Bueno, para el... nosotros estamos trabajando de manera comprometida, a profundidad, para que este año podamos ya crear con los gobernadores y gobernadoras del pueblo Inga de Colombia la Universidad Aguay, la Universidad Indígena Panamazónica, que esperamos en el 22 ya tener nuestros primeros estudiantes, y eso pues nos genera a nosotros retos muy importantes. Este año tenemos ya reuniones programadas con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Educación, para poder dar los pasos que corresponden dentro de la parte jurídica, digamos, de relacionamiento también con el Estado y con la cooperación internacional. Ese es nuestro trabajo de lleno. De la mano con ello, desde luego que no hay olvido de las siguientes rutas, de sacar adelante iniciativas que fortalezcan lo económico hacia adentro de los pueblos, todos los temas de soberanía alimentaria, todos los temas de titulación de tierras y de fortalecimiento de la gobernanza, los temas que tienen que ver con la salud. Ojalá que si nosotros en lo pequeño, en la comunidad de la que pertenezco, pues pudimos alcanzar a administrar la salud de manera directa, son elementos que son de largo plazo, que hoy apenas sentamos las bases, pero que eso va a cientos de años en la institucionalidad, en la medida en que la comunidad pues se empodere y se apropie de ello. Así que creo que esos son un poco como lo que nosotros tenemos, y fortalecer el trabajo con jóvenes, con mujeres. Ahorita mismo estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Justicia, todo el fortalecimiento de la gobernanza local en comunidades que han sido altamente afectadas por el conflicto armado y por otros acontecimientos de la naturaleza. Háblese caso de la gente que perdió todo en la infraestructura comunitaria, en la avalancha de Mocoa, la gente que tuvo que salir desplazada de otros municipios del medio y bajo Putumayo para vivir ahora en Mocoa, que no tienen absolutamente nada. Apoyando también en la medida de lo posible para que la gente que afectó en Aponte, una falla geológica que atravesó el pueblo, que no ha quitado vidas humanas, porque la tierra, tal vez, yo soy convencido de que ha sentido el esfuerzo de la comunidad, pero quitó todo lo material y hoy hay que volverse a levantar. Entonces, también exigiéndole al gobierno que preste atención debida a ello. En eso estamos concentrados, y estamos abriendo el camino también para que se fortalezca al máximo el tema de la participación, pero no una participación limitada. Yo no concibo, en el caso de ser, sobre todo en el caso de Colombia, de ser un país pluriétnico, multicultural, biodiverso. Colombia es en muchos casos el primer lugar en temas de biodiversidad, en algo otras en el segundo lugar por temas del agua, del bosque, de la Amazonía. Y creo que eso implica que nosotros tengamos también que abrir nuestra fortaleza hacia un estilo de participación mucho más amplio. Entonces, donde podamos conversar y unir esfuerzos con estudiantes en las ciudades, con organizaciones sociales, con la gente que piensa que es posible eh, generar nuevas rutas de vida. Y entonces creemos que hay que fortalecer esa participación. Yo estoy pensando en que los líderes, aunque muchos dicen que los líderes, los que son buenos líderes sociales, no pueden de repente alcanzar espacios de participación en lo político, pero yo creo que es que si no lo hacemos igual, no hay nadie más que hable por nosotros. Entonces nosotros mismos nos tenemos que asumir la responsabilidad. Y Hernando Chindoy hoy está pensando en esa línea también, ¿no? De empezar a ver qué puede fortalecer en temas de participación en lo nacional, pero no solamente en la ruta indígena, sino, como decimos, en la ruta de país, de nación, abrazándonos entre distintos sectores, y que podamos generar propuestas que nos apoyen a todos y a todas. Yo creo que, Hernando, esa es una oportunidad muy bella, ¿no? Y usted nos está realmente como despertando a un punto que yo pienso que en toda la región, en
en las Américas es vital y es empezar a equilibrar la balanza en términos de representación. Así como ganamos espacios, digamos que en Norteamérica con los movimientos de Black Lives Matter y muchos movimientos de pueblos originarios, yo pienso que en Sudamérica estamos dando esos primeros pinos y a mí me alegra mucho escucharlo. ¿Cómo ve usted esas agendas de gobierno que podríamos empezar a perfilar? ¿Cuál le parece que serían las prioridades de pronto esa forma de liderazgo, de gobierno un poco más mancomunado podría verse, podría parecer? Bueno, yo voy a partir de lo que ya el mundo lo ha dicho. Los pueblos indígenas y las comunidades locales son las que han podido garantizar la preservación, la conservación de un altísimo porcentaje de la biodiversidad. Y como así lo han dicho, implica también que la responsabilidad recae sobre nuestros hombros, sobre nuestra espalda. Yo considero que eso no puede seguir así. Esa responsabilidad de proteger y de salvaguardar la biodiversidad debe ser una responsabilidad humana global y cada día todos tenemos que irnos empoderando de esa responsabilidad. Entonces, en el tema de Colombia, particularmente de los pueblos indígenas y de las comunidades locales, pues creemos que hay que fortalecer mucho mejor esa ruta de trabajo en alianza con los demás sectores, de tal manera que no nos veamos separados en esos intereses comunes, digamos, o en esas afectaciones comunes. El tema del mismo proceso de paz en el caso colombiano, con todas sus debilidades, con todo lo que ha pasado, pero nos parece que especialmente los pueblos indígenas tenemos que avanzar hacia decirle a la sociedad mayoritaria que sí es posible que una nación avance mejor en paz que en guerra. Uh, Así eso tenga muchos intereses ocultos y demás, pues hay que dejar el miedo para poder vencer un poco esos obstáculos. Y también tenemos, desde luego, que protegernos, ¿no? Porque a la gente que habla en esta manera, pues lo más fácil es mandarla a aniquilar. Y Colombia, pues eso lo vive de manera continua. El caso de nuestros 4 departamentos está siendo altamente afectado por eso, porque todos los días asesinan a un líder social o todas las semanas asesinan a un líder social. A los firmantes de la paz dentro de las FARC también ya llevan más de 200 personas asesinadas desde que firmaron el acuerdo. Y eso pues no nos parece que es el camino. Entonces, allí, más allá de lo indígena, eso es lo que tenemos que, creo yo, seguir fortaleciendo, seguir profundizando y, y algunos principios, así como no robar, las Naciones Unidas ha adoptado mediante resolución, por ejemplo, para que los estados puedan encontrar allí una manera de luchar contra la corrupción, pues nos parece que nosotros también tenemos como pueblos indígenas procesos muy concretos que pueden contribuir al resto de sociedad, ¿no? Porque a veces la gente dice siempre, luchemos, o las instituciones, luchemos contra la corrupción y demás, pero eso está inmerso como una enfermedad está contagiado toda la sociedad y la gente a veces, o no a veces, más bien la gente asume eso como un tema cultural y eso nos parece que es un hecho en el cual nosotros podemos incidir mucho en el aprendizaje histórico, ¿no? De poder estar aquí todavía presentes y que desde allí podemos todavía encaminar desde principios y demás que sean comunes a la lucha de nuestros niños y de nuestras niñas. Y nosotros, bueno, en nuestros casos pues particulares, seguiremos fortaleciendo los temas de identidad y de fortalecimiento organizativo, de la gobernanza local, pero hacia afuera eso me parece que es un tema muy importante que podemos trabajar. Todo el tema de lo ambiental, todo el tema del fortalecimiento organizativo, tanto en las ciudades como en el campo, todo el tema de defender la paz, todo el tema de defender una nación y de avanzar en una nación que tiene mucho para América Latina y para el mundo. Entonces, esto me parece que esto es una gran prioridad y le agradezco mucho por insistir y por compartirnos estas ideas. Realmente va a ser un camino, lo vemos, es un camino complejo, pero yo sé que digamos que de la mano de líderes como usted vamos a empezar a ver una luz al final del túnel en este proceso de transformación tan necesario.
Le quiero preguntar última cosa. No sé si tiene algo que quiera compartir, algo que quiera agregar a esta conversación. Tal vez decirle a los jóvenes, expresarles a nuestros jóvenes, a las mujeres, a la sociedad en general, que podamos ser hombres y mujeres creadores, de, de empezar a dar un paso más allá, de dejar de ser hombres y mujeres dependientes. El sistema que se ha desarrollado a nivel global ha obligado a muchas sociedades a ser dependientes, esclavos en la esclavitud moderna. Ah, Personalmente concibo que hay que ir rompiendo esas cadenas, que hay que irse liberando de esas cadenas, pero eso está en el mismo pensamiento, en nuestro mismo cerebro, en nuestro mismo ser. Tuve la infortunada suerte de vivir en el mundo de la guerra, de sufrir en carne propia, casi que rozar las balas, de, de sentir como otros seres humanos tienen esa fuerza para decir, te vamos a quitar la vida si no haces esto. Y me parece que si eso como seres humanos somos capaces de expresar, también tenemos que desarrollar la otra posibilidad. Necesitamos valorar la vida en todo espacio y tiempo en que nos encontremos. Y en ese sentido, creo que hoy por hoy debo decir que como pueblos indígenas vamos a continuar siempre defendiendo la vida y que aspiramos a que más hombres y mujeres se vinculen en ese proceso de defender la vida en la amplitud de la palabra y que desarrollemos eso desde el corazón, desde el alma, desde el pensamiento, eh, que desde luego tenemos miedo, pero hay que superar el miedo también y también incluso hacer que la muerte sea nuestra amiga, nuestra danzante también constantemente. Y que al final, si la abrazamos también con cariño, hasta que la tierra nos reciba en su ser y nosotros estemos convertidos en polvo, pero la vida que pueda continuar siempre con amor, con alegría, con entusiasmo, en distintos momentos en que nos encontremos, que si bien muchas veces sufrimos en las ciudades, vemos mucha gente sufriendo, en el campo vemos mucha gente sufriendo, ahora por la pandemia vemos mucho dolor en todas partes, pero que recobremos esa confianza, esa dignidad y esa fortaleza para podernos levantar siempre, todos los días, todas las mañanas. Hernando, mil gracias, qué reflexión tan hermosa. Yo creo que con esas palabras nos quedamos y nuevamente le agradezco por el tiempo y por compartir todo esto que nos ha brindado hoy.